La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. El director de este curso sobre superación ministerial es el doctor Jaime Mirón, mi amigo y colaborador de 30 años. Él me pidió que hablase sobre el tema la integridad en el ministerio. Y entonces, hablándole a pastores en Montevideo, Uruguay, en una cruzada que allí celebramos, grabaron este curso que les voy a dar en este momento. Para mí, hablar a mis consiervos en la obra del Señor, sea en el pastorado, en el liderazgo, en el evangelismo, en lo que sea en la obra del Señor, es fundamental. Así que el curso que les voy a dar ahora se titula La integridad en el liderazgo cristiano. Con ustedes, el profesor Luis Palau, con la clase Integridad en el liderazgo. Quiero, como somos siervos de Dios juntos todos esta mañana, que tomemos un pasaje en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, para pensar en nuestra vida personal. Y como siervos y siervas de Dios, todos hemos oído con tristeza de ciertos grandes siervos, además de algunos no tan conocidos, que han tropezado en forma estrepitosa, que han tenido fracasos catastróficos, que han deshonrado el nombre del Señor. Y uno se dice: Señor, ¿cómo puedo yo mantenerme fiel, santo, recto, puro, hasta el fin de la carrera? Empezar la carrera bien, continuar bien y terminar bien. Yo podría pasarme la mañana contándole de los grandes siervos de Dios que por la gracia de Dios comenzaron jóvenes, corrieron toda la vida y terminaron gloriosamente. Es tan hermoso ver eso, llegar a la vejez, como dice el Salmo 92, vigorosos y verdes, trayendo fruto hasta la vejez, que crecen, dice el salmista, como palmeras alto y como robles fuertes y sólidos. Usa las dos frases: altos como palmeras, fuertes como los robles. Y vivir toda la vida creciendo, creciendo, creciendo en alto para la gloria de Dios, y con raíces y tronco sólido como robles que son imposibles de voltear por la tormenta más fuerte. Pero algunos también podemos hablar de muchachos que yo conocí de jovencitos, con los cuales comenzamos la carrera en la Argentina. Luego, cuando fui misionero en Costa Rica, misionero en Colombia y por último misionero en México, antes que el Señor nos lleve a Estados Unidos para ir global y mundialmente. Y muchachos, digo muchachos porque mayormente son los hombres, parece, los que tropiezan y fracasan, pero que comenzaron bien y parecían estrellas en el firmamento cristiano, y de repente, pataplum, se vinieron abajo y tuvieron un fracasón grande, quedaron marginados, y aunque quieren levantarse, y el Señor sí perdona, porque Dios es un Dios bueno y perdona, pero perdieron ya esa autoridad espiritual, la autoridad moral. Como dice, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea, como dice, se me olvidó ahora, irreprensible. Y cuando uno tiene una caída catastrófica, el Señor lo levanta, el Señor lo vuelve a usar, ¿cómo no? Pero ya no es irreprensible. Irreprensible no quiere decir que es perfecto, ¿eh? Perfecto no vamos a hacer hasta que veamos al Señor cara a cara. Irreprensible quiere decir que no nos pueden echar en cara ningún pecado de engaño,
de robo, de sexo, de orgullo desmedido o lo que sea que hunde a los siervos y a las siervas de Dios. Y amados hermanos, aquí estamos, ¿cuántos somos? 400, lo que seamos. Amamos al Señor, amamos el Evangelio, amamos las almas, amamos la iglesia. Por eso estamos en esto. Sin embargo, si nos descuidamos, podemos traer deshonra al nombre del Señor, vergüenza a la familia, destrozar la congregación, abochornar a nuestra mujer y a nuestros hijos que nos miran con respeto. Y el Señor nos puede cuidar, el Señor nos puede guardar. Y entonces un día, ya leo el pasaje, un día estaba, no se desesperen, no crean que voy a bla 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 nomás. Estábamos en un congreso juvenil en Washington. El hermano Leighton Ford, cuñado de Billy Graham, reunió como 5,000 líderes jóvenes, mayormente americanos y canadienses, aunque había gente de otros países. Esa mañana me tocaba a mí el último mensaje. Me dio el privilegio antes de la cena del Señor. Me dijo Leighton Ford, vos da el mensaje final. Me levanto esa mañana, hago mis devociones. No, todavía ni las hice. Estaba el periódico Washington Post a la puerta del hotel, lo leo y en primera plana, el evangelista Jimmy lo agarran con una mujer de la vida en el sur de California. Era la segunda vez que lo pescaban con una prostituta. Y yo digo, ay Señor, me tocó a mí la mañana. Tengo que dar el mensaje y todos los líderes juveniles que estamos entrenando a servir a Dios van a ver el diario antes de que vengan a la reunión y van a decir, pero hermano, se va. Y leo la palabra y dije, Señor, dame pasaje, dame algo. Yo venía pensando en darle 2 Corintios 4, pero le rogué, leo mis devociones que me tocaba ese día en mi lectura. Y llego a 2 de Pedro capítulo 1. Y sobre todo una frase que resultó poderosa y que se las voy a dejar al final de esta meditación. Ahora, en 2 de Pedro, todavía no cerraron, ¿verdad? No se desanimaron. 2 de Pedro 1, comencemos con el versículo 3. Y lo voy a dividir en 3 partes, hermanos, y creo que ustedes van a estar de acuerdo que es correcto. Primeramente, versículos 3 y 4, yo lo titulé una provisión total, una provisión total. Dice el pasaje, versículos 5 al 9, una cooperación total de parte de nosotros. Y luego la tercera sección, versículos 10 y 11, una garantía total. Y creo que van a ver que no he manipulado el pasaje, que es lo que la palabra nos enseña. Así que una provisión total, una cooperación total y una garantía total de parte de Dios. Leamos la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etc. Nos detenemos ahí, hermanos. Primeramente veamos la primera porción, que quizás es la porción clave esta mañana. Es una provisión total de parte de nuestro Dios. Ahora vayamos, cada palabra vale oro, así que recibámosla como palabra de Dios para nosotros en este día, porque en verdad la palabra de Dios es viva, eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Dice así, todas las cosas, noten, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos queridos, el Señor ha provisto para su pueblo todo, pero todo lo que necesitamos como siervos y siervas de Dios. Todo.
La Escritura dice claramente, todo lo que es necesario, Él lo ha provisto. Nadie puede decir que no tiene en Cristo lo que otro hermano tiene. Lo puede decir, pero está equivocado. Lo puede decir, pero está confundido. Lo puede decir, pero está sufriendo lo que no tiene que sufrir. Y si nosotros los predicadores damos la impresión de que algunos hermanitos no tienen lo que nosotros tenemos, estamos contradiciendo la palabra de Dios, estamos engañando al pueblo de Dios. En Colosenses capítulo 2 dice el Señor, en Él, 9 y 10, en Él habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. ¿Se acuerdan? Y luego dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Amén o no? Completos en Él. Hasta los bautistas pueden decir amén. ¿Ah? ¿Hay presbiterianos aquí esta mañana o no hay presbiterianos en Uruguay? ¿Hay metodistas esta mañana? ¿No hay metodistas? Bien, un hombre valiente. Yo siempre le hago broma a los presbiterianos y metodistas porque como son más antiguos, me gusta hacerle una bromita. ¿Cómo está, hermano? No se avergüence. Estuve en Inglaterra, visité donde nació Juan Wesley. Qué lindo, algún día tiene que visitar, hermano. Me inspiró, era un gran siervo de Dios. Bueno, hermano, en Cristo cada cristiano está completo. ¿Dice así la Biblia o no? ¿Seguros, hermanos? No lo hago por pasar el tiempo. Hoy en día, en la América Latina, están correteando por allí algunos que pretenden que algunos tienen más que otros. Y en vez de enseñarle al pueblo de Dios que en Cristo tienen todo lo que necesitan para la vida y para la piedad, dan la impresión que algunos no tienen todo en Cristo. Y esto contradice la santa palabra de Dios. Y eso no es juguete. Y hermanos queridos, dice aquí la palabra que en Colosenses 2, que en Él habita toda la plenitud de Dios en forma corporal. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza, como dice en el 10, la cabeza de todo principado y potestad. Amados siervos y siervas de Dios, si no ponemos atención a la verdad revelada por Dios, nos vamos a desviar y vamos a decir tonterías y peor, podemos terminar en herejías sin querer hacerlo. Porque cuando uno se desvía de la palabra de Dios, sin quererlo, se desvía de la carretera de Dios y comienza por caminos que parecen muy emocionantes, con paisajes muy bonitos, pero se apartó de la carretera divina. Dice aquí que todas las cosas que usted necesita, hermana, hermano, todo lo que usted necesita, Él nos ha sido dada por su divino poder. Ahora noten que dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Esto quiere decir todo nivel de la vida de cada siervo o sierva de Dios. La vida se refiere a la vida humana. Todo lo que necesitamos para comer, para vestir, para gozar de la vida, como sabemos de 2 Corintios 8 y 9, que el Señor dice, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. El Señor promete bendecir a su pueblo. ¿Nos pone por pruebas? Sí. ¿Nos hace pasar por tiempos de sequedad? ¿Cómo no? Para moldearnos en la imagen de Cristo. El apóstol Pablo, yo estaba leyendo en estos 2 días cómo él sufrió hambres, persecución, cárcel, todo esto que hoy en día a veces queremos pensar, ¿qué le pasaría a San Pablo? ¿Sería que no estaba lleno del Espíritu Santo? Que anda con hambre y con sed y que está preso y que le dan latigazos y que lo tratan como un delincuente. Si estuviera lleno de Dios, estaría al frente de la batalla. ¿Cómo nos equivocamos cuando nos apartamos de lo que enseña la palabra del Señor? Y Él dice que Él provee todo, pero todo, lo que yo necesito y usted necesita, hermano, para su mujer, para sus hijos, para la obra del Señor. Él ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. La piedad quiere decir la vida espiritual, para el andar de santidad, para el andar en la plenitud del Espíritu Santo, para tener sabiduría de lo alto, para tener poder de Dios. Todo ha sido provisto por nuestro Dios. Y
Y hermanos queridos, esto nos tiene que alentar a todos. Porque luego dice, ¿cómo es que esto lo recibimos? Dice, lo recibimos por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amados hermanos, todo aquel que está en Cristo está en Él por el poder divino de Dios. Y no hay en el cuerpo de Cristo hermanos superiores de nivel mayor. Algunos pueden ser más conocidos, pero dice el Señor, a nadie llamen Padre, porque uno es vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos. Y hermanos queridos, tenemos el riesgo en el siglo XX de que estamos volviendo a la edad media, la edad peor de la iglesia cristiana, si se quiere, en general, en que corremos el riesgo, algunos de nosotros, de querer empezar a levantarnos y darnos títulos que no son bíblicos y querer pretender gobernar al pueblo de Dios reemplazando a nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, no se llamen Padre, porque uno es vuestro Padre. Ahora, entre nosotros no nos llamamos Padre, pero nos damos otros nombres. Y empezamos a querer dominar al pueblo del Señor. Dice que viene de su divino poder. He meditado mucho últimamente en aquel pasaje que dice, si yo fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Cristo. Y amados hermanos, ustedes que dirigen la Grey del Señor en el Uruguay, qué responsabilidad, qué privilegio, qué gozo. Pero tenemos que encauzar al pueblo de Dios a que se vean bajo la cabeza que es Jesucristo. Que ellos vean que Él es el Señor. No yo, no usted, ningún hombre es el Señor de la iglesia, solo el Señor Jesucristo. Y amados hermanos uruguayos, yo creo que el Señor quiere, en su poder revelado, Él quiere llenar a su pueblo del poder del Espíritu Santo y de usar a su pueblo para sacudir al Uruguay con el poder de Cristo y el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ya volvemos a eso, me quiero quedar con lo personal. Luego dice, por medio de las cuales, su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Amados hermanos, cuando yo salí de Argentina, que el Señor me llevó, jovencito, bastante jovencito, a estudiar un poco en el exterior, y yo sentía que el Señor estaba abriendo puertas que no sabía cuáles serían, pero el Señor abrió puertas preciosas. Yo hasta ese momento tenía la seguridad del perdón de los pecados, sin la menor duda. Y tenía la seguridad de que me iba al cielo al morir. Ni por un momento he titubeado en esa enseñanza. Pero lo que me faltaba era entender cómo se vive la vida día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, 40, 50, 60 años. ¿Cómo se vive la vida en Cristo? Gozosamente, santamente, poderosamente, con una libertad que es interior. Y yo me acuerdo que leía algunos libros que algún misionero me prestaba, o a veces iba a la librería evangélica y me leía un capítulo rápido porque no tenía dinero para comprar, y los pobres, estoy seguro que los libreros me querrían correr. Pero siempre le digo a los libreros, no corran a los muchachos que leen libros gratis en la librería, porque cuando crezcan capaz que escriben libros y ustedes salen ganando dinero. Y así salió con lo mío, he escrito como 40, así que los libreros se beneficiaron de dejarme leer gratis cuando era pobre y jovencito. Pero yo me leía todos los libros sobre la vida victoriosa, la vida de triunfo, y no me entraba. Hasta que cuando fui a Estados Unidos, me llevó un pastor que ahora está con Cristo. Y era un pastor, era hombre, no era a medias, era bien hombre, y era buen hombre de Dios. Era como pastor debe ser, un poquito gordito, para que cuando uno lo abraza, uno se siente amado como que fuera un oso grande, ¿eh? Para mí los evangelistas deben ser flacos y los pastores medio gorditos, porque los evangelistas son muy eléctricos, los pastores tienen que ser pacientes. Yo honro mucho a los pastores, hago bromas pero los honro, porque
yo soy anciano en nuestra iglesia, tenemos como 1500 personas. Yo entiendo la lucha de lo que es ser pastor y no les envidio para nada, hermano. Cada mañana me levanto, los judíos dicen que se levantaban, que decían, te doy gracias, oh Dios, que no soy esto y esto y que no soy mujer. Yo digo, te doy gracias que estoy sano, que estoy bien y que no soy pastor. Ay, hermano, Dios ha sido... No, cuando uno es anciano es pastor, ¿no? Pero digo, no pastor, ¿me explico? Yo prefiero ser evangelista. Predico una semana y buenas noches, me voy a casa. Qué llamado tan lindo que le da el Señor a uno. Pero cada uno ama su llamado. Pero este hermano Ray Stedman era un pastor. Y yo lo vi. Me quedé un verano entero, 3 meses en la casa de él. 4 hijitas que tenía. Y yo lo miraba y yo decía, ¿qué tiene este viejo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Había una paz, una alegría, una libertad. Decía bromas que en Argentina los predicadores no contaban bromas en aquel tiempo, era pesado el asunto, ¿no? Él contaba bromas, era un hombrazo y era un gran siervo de Dios. Y luego fui a estudiar ese año de graduado, qué sé yo, y viene un predicador inglés y empieza a hablar acerca de Moisés y la zarza ardiente. Era un inglés que se llamaba Ian Thomas. Y empieza a hablar este señor de que Moisés se creyó que él iba a triunfar y que iba a guiar al pueblo de Israel, sí, porque Dios le había revelado que él iba a ser el líder, así dice el libro de los Hechos. Pero los israelitas no sabían, y él creyó, como creemos muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, sobre todo, se supone que uno aprende algo a través de los años, él creía que por sus conexiones, como el hijo adoptivo de la hija del faraón, su educación en los más altos niveles de Egipto, y seguramente el dinero, su fuerza política, su fuerza militar, que él iba a liberar al pueblo de Israel solo. Y entonces, ya sabemos la historia, sale, saca, lo mata al egipcio, lo entierra. Al día siguiente 2 judíos están peleando, le dice, no se peleen, dice, ¿qué, me vas a matar a mí también? Se asusta y sale corriendo al desierto. El gran Salvador de repente sale corriendo. Lo vienen a rescatar 6 adolescentes. 6 chicas que lo ven ahí muriéndose de sed y lo rescatan. Y luego 40 años se la pasa en el desierto, olvidado, desconocido, asustado, perseguido, viviendo una vida seca. Y después aparece el Señor. Y los últimos 40 años de su vida, ánimo viejitos, los últimos 40 años de su vida, el Señor lo hace fructífero. Pero las 2 terceras partes primeras de su vida, Moisés francamente no fue a ningún lugar. Y Ian Thomas dijo, los primeros 40 años de su vida, Moisés creyó que él era un gran Señor. Los segundos 40 años de su vida, se creyó que era nada. Y los últimos 40 años de su vida, él reconoció que Dios lo era todo en y a través de Moisés. Y él dijo esa mañana, yo estaba en la capilla del seminario escuchando, aburrido, porque yo estaba en el desierto, seco, sin agua, algo me faltaba. Y viene este señor y en 22 minutos y dice, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es esto: Moisés, tú te creías que eras un gran Señor por tu educación, por tus conexiones, por tu personalidad, por tu poder político y económico y educativo, pero no eras nada. Ahora te crees que no eres nada, y es cierto, en ti mismo no eres nada. Pero él dijo, cuando estaba el arbusto, la zarza ardiendo que no se quemaba, Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, una zarza cualquiera sirve para Dios, con tal que Dios esté en la zarza. Y a mí eso como una iluminación. Y luego usó Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para mí fue como una iluminación instantánea. Una zarza cualquiera vale para Dios, con tal que Dios esté en la zarza. Y amados hermanos, noten lo que dice aquí. Dice, para que llegásemos a ser, por medio de sus preciosas y grandísimas promesas,
participantes de la naturaleza ¿qué? Divina. Amados hermanos, este es el corazón, yo creo, de todo lo que enseña la palabra de Dios. Hay 1000 cosas preciosas, pero este es el corazón de todo el Evangelio. El fundamento del Evangelio es la cruz, la sangre y la resurrección de Jesucristo, junto con la ascensión de Jesús. Pero el corazón del Evangelio, una vez que está arreglado el asunto del pecado, de la culpa, del perdón, de la justificación ante los ojos de Dios, es esto: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice el Señor Jesús en Juan 17, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean consumadamente una cosa. Hermanos jóvenes y hermanos mayores, esta no es una novedad que pasa, es la verdad más fundamental de la vida cristiana. Y miles y miles y miles, y miles y más miles, caen en el camino de la vida cristiana, son de Cristo, se arrepintieron, tienen vida eterna, van a aterrizar en el cielo como en un avión maltrecho, porque no entendieron esta verdad, de que la vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros, y que Cristo en nosotros es el secreto de la vida, más que el secreto, es la vida, es la esperanza de gloria, es el secreto de la santidad, es el secreto del vigor para que uno viva 40, 50, 60 años vigoroso y verde en Jesucristo.